Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. El aislamiento obligatorio dictado a raíz de la crisis coronavirus sigue acercándonos virtualmente aún más a todos aquellos que transitamos el maravilloso camino del transporte. Por eso, además de comunicarnos por medio de nuestro programa de TV, nuestro canal de YouTube, nuestra web, nuestras redes sociales y el reciente envío de nuestra revista digital en forma gratuita, sumamos ahora esta modalidad de entrevistas en formato podcast para que lo puedas disfrutar en cualquier momento y lugar. Hoy te ofrecemos una reciente entrevista realizada al director comercial de Iveco Argentina, el ingeniero Francisco Spassaro, con quien abordamos temas de pura actualidad referentes a la marca. Pasamos por los cambios de paradigmas que están ocurriendo, los servicios, la red de concesionarios, el futuro y el gas. Arrancamos con la entrevista. Que la disfrutes. Querido Francisco Spassaro, director comercial de Iveco Argentina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo te trata esta cuarentena? Y acá estamos, pasando el tiempo lo mejor posible, cada uno encerrado en sus casas, así que, bueno, puede ser que escuchen algunos ruidos domésticos. Puede servir este espacio que nos toca vivir obligatoriamente para generar nuevas ideas, ¿no? Para ir pensando. Yo siempre, cuando pasan cosas similares a esta, no a tal punto, pero sí cuando uno tiene que quedarse encerrado, recuerdo la anécdota que me contó un famosísimo fabricante de carrocerías de larga distancia que está aquí en Rosario, cuyo nombre no voy a decir, pero muy famoso. Y el hombre me dijo en una entrevista algo que me quedó grabado y me pareció muy interesante de tomar como enseñanza. En el 2000, fines de 2001 y todo el 2002, la crisis, todos recordamos, fue tan profunda como esta prácticamente. Y obviamente él decía que no le iba a vender, sabía que no le iba a vender una sola carrocería a nadie, tenía la fábrica prácticamente cerrada, pero porque estaba fundido. Entonces él dijo, este año lo voy a aprovechar y voy a pensar en una carrocería con tiempo, en una carrocería que para cuando esto pase, yo pueda vender la mejor carrocería del mercado, habiendo cubierto todos los detalles posibles. Y así fue que, es verdad, después que pasó la crisis, la carrocería de él, que no voy a decir tampoco el modelo, pero todo el mundo la conoce, una de larga distancia, es la mejor del mercado. Y él siempre me decía, que gracias a ese año tuvo tiempo para pensar en el proyecto, construir la carrocería y pulirle absolutamente todos los detalles con todo el tiempo del mundo. Así que probablemente podríamos tomar de alguna forma esa pequeña enseñanza y quizás inventar algo nuevo o tanto para el mercado o revolucionarlo con algún producto. ¿Qué te parece, Francisco? No, seguro, sin duda, de este tipo de situaciones te ponen, te paran, digamos, paran la máquina. ¿Cuántas veces uno está en el trabajo a 200.000 por hora y decís, bueno, cuando tenga tiempo para dedicarme a esto, cuando tenga tiempo para hacer tal cosa, bueno, este parate te da tiempo más allá de lo familiar, en lo laboral, de pensar en a ver qué hacer en esta situación tan atípica, ¿no? Y poco tradicional que ninguno de nosotros recuerda haber vivido, ¿no? Es una situación bastante extrema, que te obliga, tenés el tiempo, por decirlo de alguna manera, para pensar y te obliga a pensar en cosas fuera de la caja, totalmente distintos de lo que venías haciendo en forma tradicional, porque es una situación que te lleva a ese punto. Uno aprovecha y empieza, como tu ejemplo, a idear cosas, sabes que antes no tuviste tiempo de pararte un segundo para decir, che, ¿cómo soluciono esto? Claro, hay que basarse en la utilización correcta del tiempo obligatorio. Esta es la realidad, esto es lo que nos toca vivir, así que de alguna manera utilicemos este tiempo para, ya que no podemos físicamente hacer tanto, usar el cerebro como para que cuando esto pase arrancar con toda la fuerza con quizás algo nuevo o mejorar lo que ya está hecho. Hay toda una evolución forzada, una forma de trabajar diferente, nosotros dependiendo en qué ámbito, ¿no? Porque el ámbito industrial o el ámbito de los talleres es un ámbito mucho más físico, donde las medidas son otras, pero en el ámbito comercial hoy estamos trabajando 100% con teletrabajo, ¿no? Cosas que hasta ahora no hacíamos. Iveco ya tenía implementado la actividad de home office, pensando en las nuevas generaciones y la demanda
de este tipo de acciones que tienen las nuevas generaciones sobre las compañías. Hace más de un año habíamos implementado sistemas de home office donde yo tenía una visión un poco distinta a la que tengo hoy de ese sistema de home office. Como que hoy estoy más de acuerdo, por decirlo de alguna manera, o más acostumbrado a este tipo de trabajo, y creo que hemos evolucionado bastante en este mes en cómo coordinar las tareas a través de esta tecnología, ¿no? Claro, los casos extremos hacen que uno desarrolle mucho más rápido la necesidad, ¿no? Claramente. Francisco, te quiero preguntar, más allá de esto Sí. que me estás contando, para aquel que tiene un camión Iveco y anda siendo uno de esos héroes que todavía tiene que circular para abastecer, obviamente, todo lo que tiene que abastecer, quiero preguntarte sobre la red de concesionarios, si en términos de servicio sigue funcionando, si tiene horarios, si hay que hacer consultas, cómo es la estrategia hoy en términos de servicios. Sí, la red de concesionarios, podemos decir que tuvo dos etapas. Una etapa que fue hasta el viernes pasado, que es lo que se denominó de este proceso del COVID-19, la fase 2, y estamos ahora en una nueva etapa de esta fase 3 del COVID. Desde el inicio de la cuarentena, Iveco siguió trabajando en sus talleres, atendiendo a las actividades especiales, pero en el modo de dar turnos, aquellas actividades, como te decía, esenciales que estaban liberadas de la cuarentena, a través del 0800, que trabajaba, al igual que siempre, 24/7, 24 horas todos los días de la semana, Ujú. recibiendo esos pedidos y coordinándolos para que puedan ser atendidos y los camiones de ese tipo de aplicación no paren un segundo. Nada más que no había personal en el concesionario, lo que se hacía era, o a través de la asistencia en ruta si necesitaba, que también estuvo funcionando siempre dentro de las medidas de seguridad de las personas, implementado por la compañía, ¿no? Sobre estándares internacionales. Pero te decía, de los talleres no había personas físicamente en el concesionario, pero se programaba para que el camión vaya en determinado momento y tenga la debida atención. Ujú. Hoy, en esta fase 3, lo que se permite es tener personas en el concesionario, en la parte de servicio. Se sigue trabajando con turnos para evitar que haya una aglomeración de personas ahí requiriendo la atención, y no se solape una con otra. Los mecánicos que pueden, que están, digamos, exentos ellos, que no están en la zona de riesgo, como los mayores de 60 años, por ejemplo, Claro. están físicamente en el concesionario y dan la atención necesaria. Y además se activó la parte de venta de repuestos. También seguía con un cronograma muy limitado para actividades esenciales, pero hoy con esta posibilidad de hacer la entrega de repuestos por delivery, se flexibiliza un poco más. Ahora, ¿y estás viendo que de alguna forma los clientes acceden, digamos, a los servicios o se mantienen reticentes? Porque ocurre con muchos negocios que por más que hayan abierto sus puertas, en algunos casos los clientes es como que no quieren tener relación física con personas, no quieren acercarse a lugares donde haya personas. ¿Puede estar ocurriendo algo similar en términos de servicio? En lo que se refiere, digamos, a actividades exentas, me refiero a salud, seguridad, recolección de residuos, transporte de alimentos, transporte de medicamentos. Si necesitan hacer el servicio, van al concesionario. Se programa, van al concesionario y hacen el servicio. Muchos tienen servicio propio, con lo cual se encargaban de obtener los repuestos que necesitaban, que como te decía ahora se flexibilizó un poco más. Aquel que esté exento, pero no tenga que hacer una reparación esencial, no sé, digo, un bollito en la puerta, Ujú. y no es esencial hacer la parte de chapistería, de pintura. Entonces ahí prefiere no hacerlo. Ujú. Pero si es algo que le puede afectar la funcionalidad del camión, sin duda alguna lo programa y se hace. Nosotros en este periodo además extendimos los plazos de garantía para no obligar a un cliente a tener que ir sí o sí al servicio por un tema
de que no se le caiga la garantía. Entonces, Claro. para aquellos que tienen las garantías que se vencen ahora en abril y mayo, lo hemos corrido 60 días, así como la tolerancia de kilómetros. O Claro, sea, le damos hasta 5.000 kilómetros más claro, para que puedan ir tranquilos claro. y no se sientan obligados, ¿no? Claro, hay como una extensión de plazos. Exacto. Francisco, ¿qué está ocurriendo en la planta? Contame un poco qué es lo que está ocurriendo, qué planean para la planta, o si cuando llegue el momento de ir de a poco, en algunos casos, como por ejemplo los fabricantes de neumáticos, tienen ya la vocación de van comenzando a sus actividades de a poquito en planta. ¿Qué va a pasar con Iveco? No, la producción de camiones hoy no está exento, Ujú. diferente con lo que es la producción de maquinaria agrícola, que está expresamente exento por los decretos que salieron. Entonces nosotros como grupo industrial, CNH Industrial, tenemos la planta de Iveco, que no está exenta para la producción, y tenemos la fábrica de Case y New Holland, la parte agrícola, incluso la parte de motores, nuestra tercera fábrica, Sí, que sí pueden seguir produciendo y lo hacen bajo el protocolo de salubridad conocido, ¿no? claro, De claro. estrictas acciones de higiene, limpieza, cuidado, distancias, no conglomeración de gente, etcétera, lo conocido por la mayoría. Con lo cual, en el momento que Iveco tenga que arrancar nuevamente, lo va a hacer bajo ese protocolo o bajo las restricciones que estén en ese momento. Esperemos Claro, que sea lo más pronto posible por y bueno, favor. sería bajo las restricciones actuales. Francisco, te dejo de lado un poco el drama que estamos viviendo en términos de cuarentena y vamos a hablar de producto. Hace menos de un mes estuvimos juntos ahí en Expo Agro, donde oficialmente lanzaron lo que habían mostrado en Avant Premier un año antes, en la Expo Agro anterior, que fue el Tector GNC ya en producción en serie, ¿no? Es un camión que de alguna forma crees que es un camión que viene a ser un cambio de paradigma al mercado nacional en ese segmento puntual. Sí, estamos convencidos de que ya pensar en un combustible alternativo al gasoil es un cambio de paradigma, ¿no? Hoy la palabra camión y gasoil están hermanadas. Ujú. Uno cuando piensa en un camión piensa sí o sí en diésel. Son como Entonces ya sinónimos prácticamente. claro, hablar de GNC hoy es un cambio de paradigma. Muchas personas se sorprenden cuando uno les dice que son motores dedicados, nacidos para trabajar con gas y que cumplen un ciclo de funcionamiento de un motor naftero, digamos, no un ciclo diésel. Se sorprenden. Como todo, tiene que haber una curva de aprendizaje. Están los líderes que enseguida se suman a esos desafíos, que entienden y conocen lo que es la realidad en otros países, cómo esta tecnología ha avanzado y que funciona perfectamente y que hoy es una solución viable tanto para la ecología, o sea, para mitigar el impacto de los gases contaminantes y de la parte sonora, como para la parte económica. Nosotros hablamos de la sustentabilidad del negocio en los dos sentidos, Ujú. en el sentido ambiental y en el sentido económico, porque Argentina tiene esta particularidad de un diferencial del costo del combustible interesante que hace que sea una ecuación importante, ¿no? Eh, Francisco, en términos de confiabilidad, hay muchos transportistas con los que he hablado que si bien Iveco tiene una enorme experiencia en este tipo de vehículos en Europa, algunos dudan incluso de la confiabilidad del vehículo. Digamos, si tuvieras que hacer una comparación entre el mismo vehículo diésel y el mismo vehículo con ciclo Otto con GNC, ¿puede existir algún tipo de inconveniente eventualmente en un futuro de medio plazo o es el mismo tipo de vehículo, la misma confiabilidad que un diésel? La confiabilidad es exactamente la misma, la duración del vehículo, del motor, exactamente lo mismo. Hay dos corrientes, vamos a Sí. decir. Hoy, en lo que es automóviles, nadie duda que el GNC funciona. Ujú. De hecho, se
nadie se asusta de agarrar un vehículo de última tecnología, la electrónica moderna, con sistemas de inyección secuenciales y demás, y combinarlos en aftermarket, o sea, ni siquiera fabricación de serie, sino haciendo una transformación posterior del vehículo. Nadie tiene miedo de que eso vaya a funcionar mal. Correcto. Entonces está, por un lado, esa corriente. Y por otro lado está la corriente de aquellos que tienen algún concepto y recuerdo antiguo de lo que el GNC, dice, oh, pero el gas es más seco, entonces el motor no dura lo mismo. Son las preguntas principales que hacen respecto de la durabilidad. Que eso, dado a los avances de las tecnologías, dado a que los productos, como decíamos, son desarrollados y diseñados desde la base con materiales específicos para funcionar como cualquier y tener la vida útil de cualquier otro vehículo tradicional, ya hoy no es ningún problema. Francisco, en términos de mercado me gustaría también de alguna forma hacer una comparativa sobre el mismo Tector, que ya es conocido, líder de su segmento, pero en este caso el Tector GNC. Yo soy un transportista, ¿no? Me voy a situar en un ejemplo así más gráfico. Yo soy transportista, tengo un Tector que ya me ha dado grandes resultados y quiero cambiarlo, o quiero comprar uno nuevo, quiero ampliar mi flota y estoy en la duda. ¿Qué cuenta yo debería hacer para dejar de lado cualquier tipo de duda y convencerme instantáneamente en términos de costo de tanto de operación del vehículo como en costos de mantenimiento a futuro? Respecto de los costos operativos, el costo más importante dentro del costo operativo, sin duda alguna, es el costo del combustible. En Argentina, según las estimaciones que hace FADEAC, ese costo ronda el 40% aproximadamente. El costo de combustible dentro de lo que es la tarifa del transporte. Entonces, cuando uno hace el análisis con el gas, y el gas hoy tiene un precio del orden de un 50-60% menos de lo que sale el gasoil, esto dependiendo de las zonas, y si quieres ser malo con el GNC, podría decir que tiene una eficiencia menor en términos de cuántos kilómetros uno puede hacer con un metro cúbico de gas, y darle una eficiencia, un valor de 85%. Entonces, por ejemplo, si yo digo que con un litro de gasoil hago 100 metros, con un metro cúbico hago 85. Entonces, ese efecto a la cuenta por ese factor da que el ahorro directo al bolsillo está entre el 40 y el 50%. Si decíamos que el costo del combustible es el 40, significa que el ahorro en la tarifa, el ahorro neto, es mínimo el 20%. O sea que el costo de transporte puede bajar el 20% por la utilización de GNC. Claro. Entonces, cuando los transportistas hacen esa cuenta y evalúan a ver cuánto es el costo operativo que ellos tienen, o para hacer una cuenta más rápida, solo se fijan en el costo del combustible y dicen, a ver, yo el año pasado gasté 10 millones de pesos en gasoil, si hubiera utilizado gas en combustible, hubiera gastado la mitad, ¿no? Hubiera gastado 5 millones de pesos. Y esa cuenta uno la tiene que comparar, o le tiene que sumar el beneficio también que tiene el costo de mantenimiento, que por ser motores más limpios tienen costos de mantenimiento menores, los tiempos de vida útil de aceites, filtros y demás son más largos, entonces el costo de mantenimiento es menor incluso que el de un diésel, en torno o mínimo un 10% menor en el caso del Tector. La suma de el ahorro de combustible, la suma del ahorro de costo de mantenimiento, comparado con el valor, que es un poco el precio, digamos, de la unidad, que es en torno a un 30% superior a la versión diésel comparable, sí. Eso le da ahí un recupero de la inversión que va a depender pura y exclusivamente de la cantidad de kilómetros que hace, ¿no? O sea, estamos diciendo que el ahorro está de la mano principalmente del valor del combustible, por lo tanto de la cantidad de combustible que consuma, por lo tanto de la cantidad de kilómetros que haga. Cuanto más kilómetros, más rápido es el payback de esa ecuación, que lo razonable sería que estén en torno de 2, 3, 4 años como máximo, dado que la vida media
de un camión dentro de un transportista está en torno a los 8 o 10 años de este tipo de camiones, que Correcto, mantienen aproximadamente esa cantidad de tiempo. correcto, correcto. Ahora, Francisco, recién mencionaste que el vehículo vale, y como ya sabíamos, un 30% más que la versión diésel, ¿no? Sí. Ese 30%, en caso de que de a poco se vaya imponiendo, ¿va a tender a la baja o se va a mantener? No, no, sin duda va a ir a la baja. El principal costo que tienen este tipo de tecnologías está asociado con los tanques de almacenamiento. Claro. Es muy costosa la parte de almacenamiento de gas. Entonces, en la medida de que haya mucha más demanda, como todo, va a haber una economía de escala y los precios de los componentes tienen que ir bajando sin duda alguna. Recién mencionaste los componentes. Yo te quería preguntar sobre qué porcentaje de componentes nacionales tiene este camión. Este puntualmente. El camión, lamentablemente, digo lamentablemente, al menos por el momento, el motor no es nacional, porque el motor, como te decía, es un motor especial dedicado. Claro. Nosotros tenemos producción nacional de motores diésel de esta misma generación de la familia NEF. Este motor, por el momento, no es nacional, tranquilamente puede serlo en un futuro en base a la demanda que haya del vehículo. Claro. Por lo tanto, el contenido nacional de este camión debe estar rondando el 35 o 40%. Estábamos hablando sobre vehículos a gas, que es lo que obviamente Iveco entiende que será el futuro, por lo menos del mercado nacional, ¿no es cierto? Chay, ¿tenés otros u otro competidor que ha decidido también tomar ese camino? ¿Qué diferenciales, no vamos a hablar de diferenciales si uno es mejor o peor, pero digamos, qué diferenciales notás con este nuevo adversario en este mercado? Lo que creemos que es muy bueno para el sector, muy bueno para impulsar la introducción de esta tecnología, que se vayan sumando otras empresas. Uh-huh. A nosotros nos encanta la competencia y creemos que tenemos el mejor producto, no vamos a hablar de mejor, pero creemos que tenemos un producto realmente muy bueno como para poder competir, y cuanto más competencia haya va a ser de nuevo mejor para que esta introducción sea lo más veloz posible, para que los clientes tengan la posibilidad de elegir entre distintas ofertas, ¿no? Francisco, ¿tenés ya algunas operaciones antes de esto, ¿no? Obviamente, ya algunas operaciones de alguna forma fijadas, tienen algunos clientes que ya han comprado el camión, si bien no sé si lo han podido entregar, obviamente, pero digo, ya a partir de Expoagro, mismo en Expoagro, ¿han podido realizar operaciones sobre este modelo? Sí, en este modelo particular ya en la Expo se vendió la primera unidad, que era la unidad que estaba expuesta en la Uh-huh. exposición, con la compra por parte de un cliente que se dedica a la parte de frigorífico, la parte de carnes. Y estamos en conversaciones por otras operaciones también interesantes. Sí, urbanas, con rangos que pueden llegar hasta los 300 kilómetros de distancia. O sea, ahí también Argentina tiene una particularidad de una gran concentración de lo que es su Producto Bruto en un radio de 400 kilómetros. Entonces, a veces en Argentina hablar de larga distancia es hablar o pensar que realmente está concentrada la actividad en 400, 500 kilómetros de la capital federal, ¿no? Uh-huh. Siendo director comercial, Francisco, y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, va a haber otro cambio de paradigma seguramente cuando esto se termine, porque esto va a terminar en algún momento y hay que estar preparado. ¿Están ya pensando en nuevos planes de financiación, nuevas herramientas adaptadas a esto que, de alguna forma, la estela que estaría dejando el drama de esta cuarentena? Y sin duda alguna, la parte financiera va a ser clave para que el día después tenga una recuperación rápida, ¿no?, del Uh-huh. mercado. Claro. Transportistas van a necesitar
tener pedal, como se dice en la jerga, poder hacer compras porque van a estar con una necesidad retrasada de compras, o sea, hoy están en modo hibernación, esperando a ver qué es lo que pasa, en su mayoría, el 70% del transporte está parado, o sea, que funcionen solo las actividades esenciales implica que prácticamente el transporte está funcionando a mucho menos de la mitad, ¿no? A este 30%. Con lo cual van a necesitar, están en este modo de hibernación, han frenado todo tipo de compra, están más preocupados por ver qué pasa con los sueldos, pero seguramente el día después van a tener que renovar unidades, van a tener que ampliar porque Dios quiera la economía empiece a funcionar a toda velocidad y haga falta más camiones. Y la financiación siempre históricamente fue clave para permitir ese desarrollo. Iveco tiene su brazo armado financiero, que es CNH Capital, que es conocido, con quien tenemos financiaciones especiales, tanto propias como a través de bancos, y ahí va a depender también la posibilidad de tener líneas de financiación de parte de gobierno, como fue en algún momento, que eran algunas financiaciones realmente muy interesantes para los transportistas. Teniendo en cuenta esto que me decís, cuando esto se acabe, ¿cuál es tu visión personal de lo que ocurriría? ¿Sería como un destape de olla a presión en términos de actividad o sería paulatina? Paulatino, yo creo que va a ser todo muy paulatino. Cada vez que avanza más la cuarentena, uno toma más noción de que las cosas no van a cambiar de un día para el otro, o sea, si mañana digan volvemos al trabajo, no va a ser, sabemos que no va a ser como si nada hubiera sucedido, sino que se va a ir destrabando de a poco el sistema, con lo cual este año podemos decir que va a ser un año que va a estar totalmente impactado por este trabajo a media máquina. Claro. O sea, vamos a llegar a diciembre y no vamos a estar trabajando como si nada hubiera pasado. Esto por todo el año mínimo es la previsión de que va a haber un efecto en la actividad económica producto de esto. Así que va a ser todo muy, muy paulatino. Hoy es difícil poder determinarlo porque hay una gran incertidumbre que es la duración de todo este proceso que nadie lo conoce, ¿no? Entonces, hay que ver primero cuánto va a ser esa duración y depende de esa duración va a ser cuánto tiempo posterior va a necesitar la economía para recomponerse. Según tu criterio, ¿esto estaría de alguna forma volviendo a la normalidad recién el año próximo? Sí, las estimaciones son de que 2020 de alguna u otra manera va a llegar a terminar con un impacto todavía en lo que es las actividades y la recomposición va a empezar ya a partir del año próximo. No te puedo decir si primer trimestre, segundo o Sí, lo sí. que sea va a depender de esta incertidumbre que te decía Claro, antes. claro. Para colmo, Argentina ya es un país de incertidumbre, sumado a esto sería tener la bola de cristal, ¿no? La verdad que no sería nada fácil. Y Argentina es un país de muchas incertidumbres y las incertidumbres a veces son posibilidades, ¿no? Claro, Y así claro, claro. como tuvimos este freno, nosotros estamos previendo por el momento una caída del mercado del orden del 35% de lo que teníamos previsto. Ujú. O sea, un mercado realmente bajo para lo que es la Que, normalidad de Argentina. que ya era reducido, digamos, antes de Que esto. se ha reducido. Tuvimos años en el pasado donde los crecimientos de un año al otro fueron del 40%. Claro. Lo vivimos, o sea que no sería extraño que haya un rebote. Lo que no creemos que ese rebote suceda en el año 2020. Francisco, siendo que Iveco es una marca perteneciente a un grupo italiano muy conocido y sabiendo que Italia ha sido uno de los países más golpeados, ¿qué noticias tenés de las actividades de Iveco en Italia? Las plantas están paradas, no prácticamente, todo lo que es la planta de camiones, las plantas de camiones están en este momento en cuarentena y están ya planeando el regreso a actividad. Digamos, ellos ya pasaron parte de este proceso, hoy ya están pensando en las aperturas, con lo cual nosotros, como sabes, venimos con un poco de Claro, retraso, nos llegó claro, un poco después claro. esta ola, En este caso así que mejor, la ¿no? compañía, Tener el diario del lunes es un poquito más beneficioso. seguro, seguro, seguro.
y nuestras plantas de Europa se están preparando desde el punto de vista de los protocolos necesarios para volver a la actividad, siempre teniendo en cuenta la seguridad de las personas, ¿no? Y la salud de las personas. Francisco, algo para cerrar que no te pregunté al principio, en términos en relación a la atención en los concesionarios. Quería saber si hay una forma de que el transportista se comunique previamente. Es preciso pedir un turno, obviamente, y cómo se comunican los transportistas con cada uno de los concesionarios. Sí, nosotros tenemos nuestro 0800 Sí, y a través de la página de internet de la compañía sí. se pueden comunicar, y a la vez están también publicados todos los números de conexión directa de cada uno de los dealers para que cada uno pueda también dirigirse o contactarse directamente con su dealer más cercano. Pero si no, a través de la página web de la compañía pueden acceder a la información. Francisco Passaro, ha sido un gusto tenerte con nosotros en este podcast en cuarentena, donde, bueno, de alguna forma nos has desasnado de todo lo que está ocurriendo en el mundo de Iveco. Pasamos por modelos, pasamos por tendencias y obviamente augurando de que esto se termine lo antes posible y que, por supuesto, sigamos adelante con salud. Muchísimas gracias, Francisco Passaro, director comercial de Iveco Argentina. Muchas gracias a ustedes, Ricardo. Un saludo grande. Bien amigos, recorrimos la actualidad de Iveco Argentina en la voz de su director comercial, Francisco Passaro, los servicios en tiempos de coronavirus, el presente, la red, la adaptación de las herramientas financieras por esta profunda crisis y los camiones a gas han sido algunos de los temas. La semana próxima estaremos con otro invitado del mundo del transporte para que pueda seguir súper conectado a lo que ocurre a nuestro alrededor en materia de camión y transporte. Y no olvides que podés escuchar este podcast en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube o suscribiéndote a nuestro WhatsApp al 11 40 55 03 12 para recibir esta y otras novedades digitales de Planeta Camión. Te esperamos.